Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. El día de hoy estamos empezando la segunda parte de lo que habíamos visto la semana pasada, y para recordarles, en estos últimos capítulos del 12 al 21 estamos viendo el cierre de la vida de Jesús, la semana final del ministerio de Jesús, la Semana Santa, la pasión de Cristo. Y entonces en esta perícope, en esta sección, vamos a ver más a detalle lo que Judas tuvo que ver en la crucifixión de Cristo. Señor, te ruego, mi Dios, por sabiduría, porque tu palabra reine. Padre, porque Cristo sea exaltado y glorificado. Padre, porque nuestros corazones anhelen saber más de ti. Mi Dios, en esta sección, te ruego, mi Dios, mi oración es que podamos ver tu amor, podamos ver a través de tu palabra, leer el amor que tienes para los pecadores, para aquellas personas que tienen corazones distanciados de ti, mi Dios. Cómo es que insistes y cómo es que tú estás dispuesto a hacer absolutamente todo para rescatarnos de nosotros mismos. Mi Dios, te ruego que tú seas con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te colma de favores y de bendiciones. Bendice, alma mía, al Señor. Esa es una oración, es la oración de todo cristiano. Es la oración no solamente pidiéndole al Señor, sino una declaración de que el Señor es suficiente, de que el Señor satisface. Y entonces el cristiano en ese salmo, el salmista, está rogándole a Dios que no solamente mueva su corazón a alabar a Dios, sino que satisfaga su corazón para alabar a Dios, y en esos momentos, incluso cuando no lo siente, que su alma bendiga a Dios y su santo nombre. Y esa es la diferencia del cristiano verdadero. Hace una semana me encontré con noticias bastante desalentadoras, bastante preocupantes, que me entristecieron. Y es que al parecer en una semana salieron varios blogs que no deberían de haber salido. La primera es un blog con el título
una chica que se confesaba cristiana. Y el blog dice: estoy soltera, me acabo de embarazar, era cristiana y todo está bien. Y en ese blog explica cómo es que ha iniciado un caminar, una experiencia de una revolución sexual, ella lo describe, donde ya está harta de la iglesia poniéndole reglas, poniéndole imposiciones, y entonces está libre para experimentar su vida. Se embarazó, dice que tiene una relación con Dios, pero no quiere saber nada de la iglesia y todo está bien. Otro blog dice: escogí a mi hija lesbiana en lugar de la iglesia. Es el testimonio de una mamá que tiene una hija que se confiesa lesbiana, que la iglesia no pudo aceptar el pecado de esta muchacha. La mamá ofendida, la mamá entristecida, decide acoger a su hija, salir de la iglesia con su hija. Y estoy harta de la iglesia, estoy harta de las imposiciones, escogí a mi hija lesbiana en lugar de la iglesia. Otro blog: escapando de la iglesia, otra mujer saliendo de una iglesia donde le ponían muchas imposiciones, donde no dejaban, según ella, vivir su vida. Otro blog, y este fue el que más me entristeció: Joshua Harris, un pastor ya de, no sé, 20 y tantos años, sale con un post en Instagram anunciando su divorcio después de 30 años. En este post nos deja ver que se divorcia, que no nos preocupemos porque tiene una buena relación con su ex esposa. Si hubiera tenido una buena relación con su ex esposa, no se hubiera divorciado, pero anuncia que se divorcia, y en el mismo post, en la misma posteada, nos dice: por cierto, aprovecho para decirles que ya no soy cristiano. Aprovecho para decirles que, como Martín Lutero dice, es una vida de arrepentimiento, y me arrepiento de lo que muchas veces enseñé, me arrepiento de lo que muchas veces prediqué, y le pido disculpas al grupo LGBT por todo lo que había enseñado. Un pastor, miembro de Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio, los que ustedes conozcan qué es eso. ¿Cuántas personas abandonando la iglesia, dejando a Cristo? Y sabes que en esta semana todo esto me llegó a hacer preguntarme a mí mismo: ¿hay algo que no estoy viendo? ¿Hay algo que ellos están viendo que yo soy incapaz de ver? ¿Ellos será que son más sabios que los que han estado en la iglesia desde hace mucho tiempo? ¿Por qué es que tanta gente se está saliendo de la iglesia? ¿Y por qué es que otras personas siguen en la iglesia? ¿Será que me estoy perdiendo de algo? ¿Será que me falta disfrutar la libertad que ellos ahora empezaron a disfrutar? Y entonces, una pregunta para ti esta mañana: ¿cómo sabes si ninguno de los que están aquí dejará a Cristo el día de mañana? ¿Cómo sabes si ninguno de los que están aquí esta mañana abandonarán su fe en Cristo? Le dirán adiós a la iglesia por una vida de, según ellos, libertad. Este pastor abandonó a la iglesia, a su esposa. ¿Qué te hace pensar que tú no abandonarás a tu iglesia, a Cristo o a tu esposa? El libro de Juan se divide en dos. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 12 vemos las obras de Cristo, las señales de Cristo. ¿Y te acuerdas del propósito del evangelista? Para que, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Y entonces del 1 al 12 nos dan las señales de Cristo. Del 12 al 20
se nos describe la gloria de Cristo. Y entonces estamos, ¿se acuerdan? Un jueves está Jesús con sus discípulos celebrando la Pascua. Se reúne con sus discípulos. La semana pasada vimos cómo Jesús le lava los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Fíjate lo que pasa, el versículo 21, ya después de que Jesús le lava los pies. Versículo 21, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que ni uno de ustedes me va a traicionar. Están en medio de la cena, recuerda, es un jueves, se reúne con sus discípulos, Jesús le lava los pies, ¿se acuerdan? El día de mañana va a ser crucificado, está pasando el último tiempo con sus discípulos, está en medio de la cena, versículo 21, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿No te parece un poco raro? Están teniendo un buen tiempo, están compartiendo la Pascua, de pronto Jesús de la nada se angustia profundamente. La palabra para angustiar literalmente es turbar. Es la misma palabra que aparece cuando Jesús ve la muerte de Lázaro. ¿Se acuerdan? Un repaso para los que ya no se acuerdan. Es la palabra que se utiliza, por ejemplo, en Salmo 6, versículo 2. Ten compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Jesús experimenta esta angustia. Jesús siente que se va a desfallecer. Un frío de muerte recorre sus huesos. ¿Te acuerdas? Ve a Lázaro ahí en la tumba y entonces se angustia, se entristece. Fíjate entonces, esta palabra en cuanto a Jesús tiene que ver, aparece tres veces para describir la angustia o el dolor de Jesús. Y fíjate que esas tres veces son consecuencia del pecado. La primera es entonces Lázaro, ve a Lázaro, su amigo muerto, y se turba. La segunda es Jesús se angustió profundamente, Jesús se turbó, Jesús sintió que un frío de muerte recorría sus huesos. Jesús sentía que se desfallecía. ¿Por qué? Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Quiero que te imagines el dolor de Jesús en ese momento. Uno de sus amigos lo va a traicionar. Jesús sabía que iba a ser traicionado. Ese amigo que había pasado tiempo con Jesús, que había reído con Jesús, que había comido con Jesús, que había compartido una casa con Jesús. Ahora Jesús sabe que lo va a traicionar. Fíjate la otra palabra, el otro versículo cuando se utiliza esta palabra en cuanto a Jesús, en el versículo 27, Juan 12, versículo 27. Ahora mi alma está turbada, está en Getsemaní, está a punto de ser crucificado. Ahora mi alma está turbada otra vez. Sentía que se desfallecía, un frío de muerte recorría sus huesos. ¿Por qué? Porque sabía que la ira del Padre iba a confrontarlo en unas horas. Fíjate, entonces Jesús se siente turbado, Jesús se siente entristecido, porque sabe que uno de sus amigos, uno de sus discípulos lo va a traicionar. Quiero que te des cuenta que Jesús estaba seguro de esa traición. Jesús sabía que iba a ser traicionado. Ve conmigo al versículo 10. En la segunda parte del versículo 10. Fíjate lo que dice. ¿Te acuerdas? Jesús le está lavando los pies. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Fíjate lo que dice. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Los discípulos habían estado limpios porque Jesús los había limpiado. Los discípulos habían puesto su fe en Cristo. Los discípulos habían confiado en sus promesas. Los discípulos sabían que Jesús era el prometido, el Mesías, las promesas cumplidas de Dios. Entonces Jesús hace referencia a eso y dice, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Porque ellos
habían confiado en Cristo. No es porque ellos se habían limpiado, sino porque Cristo los había limpiado. Ustedes ya están limpios, ya los limpié. Pero fíjate que dice ahí, aunque no todos, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. El versículo 18, fíjate el versículo 18, no me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Quien comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Hace referencia, ¿te acuerdas a Ahitofel, el consejero de David? Cuando hace un pacto con Absalón, decide traicionar a David para irse con Absalón, su propio hijo. David escribe el Salmo y dice, uno de los que comen conmigo me ha traicionado, no solo su hijo Absalón, sino su consejero Ahitofel. David escribe ese salmo en dolor, en desesperación, en angustia. Jesús cita ese salmo para referirse a Judas. Uno de ustedes me va a traicionar. Jesús sabe quién es. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Fíjate, entonces yo sé a quién es escogido, versículo 10, 11. Yo sé a quién es escogido. Versículo 18 y 19. Les digo esto ahora, ¿qué? Que va a ser traicionado antes de que esto suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. El plan de Dios no puede ser saboteado. Imagínate lo que están sintiendo los discípulos en ese momento. Se supone que están con Jesús. Si hay un lugar seguro en la tierra, en ese momento, en el año 33 después de Cristo, si hay un lugar seguro en la tierra, es con Jesús. Es con Jesús. Porque no puede morir antes de tiempo, no puede salirse de la voluntad de Dios. Están con Dios mismo, están con el Mesías, han visto los milagros que está haciendo, han visto cómo resucita gente. No puede salir nada, absolutamente nada del plan, están con Jesús. De pronto Jesús les dice, voy a ser traicionado. Ponte a pensar lo que estaban pensando los discípulos. Entonces, pues tal vez no eres tan soberano como nos habías dicho. ¿Cómo es posible que te van a traicionar y no estás haciendo nada? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Fíjate lo que Jesús dice. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Juan, el evangelista, está escribiendo esto, lo está escribiendo desde una perspectiva donde ya entiende todo y dice, sí es cierto, nos los había dicho, iba a ser traicionado. Cuando estaba escuchando estas noticias, estos blogs, estas personas, no solo Josh Harris, pero otros pastores que han abandonado la fe, que se han descalificado por inmoralidad sexual o por malos recursos económicos, lo que sea, la lista va creciendo. ¿Sabes? Muchas veces lo que me pregunto, entonces el que vayas a la iglesia el domingo no es garantía absolutamente de nada. Porque puedes ir a la iglesia domingo tras domingo tras domingo para el día de mañana salir públicamente diciendo que últimamente, al final de cuentas, no creías en Cristo. Y esto desde mi teología, fíjate que si no lo pensamos cuidadosamente nos trae problema, ¿no es cierto? Porque sabemos que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. ¿Te acuerdas que cuando estábamos ahí viendo el Evangelio de Juan, estábamos viendo el buen pastor? Y te acuerdas entonces que el buen pastor es Jesús y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces mi Padre me las ha dado y mi Padre las mantiene en su mano. Y mi Padre que me las ha dado, las cuidará, y entonces nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí te acuerdas? Entonces, el buen pastor mantiene a sus ovejas, cuida a sus ovejas, protege a sus ovejas, está dispuesto a morir por sus ovejas. Ese es el buen pastor.
El buen pastor ha comprado a sus ovejas con cada gota de sangre. ¿Sabe cuántas ovejas ha comprado? Ninguna de ellas se va a extraviar. El buen pastor cuida de sus ovejas. Y estas gentes, estas personas que deciden salirse de la iglesia, ¿sabes lo que demuestran? Que nunca fueron sus ovejas. ¿Te acuerdas entonces que el buen pastor protege a sus ovejas y las ovejas oyen su voz y las ovejas lo siguen? Entonces, lo que distingue a la oveja es que escucha al buen pastor. La oveja confía en ese pastor para que cuide de ella, para que la proteja, para que la haga pastar en lugares plenos, para que sea cuidada, alimentada, y esa es la oveja. Pero fíjate lo que pasa con estas personas. Estas personas han decidido seguir falsos pastores. Estas personas han decidido confiar en pastores que les prometían que su libertad sexual era últimamente lo que necesitaban. Estas personas decidieron confiar en pastores que les prometían que el rechazo de un grupo cada vez más popular es lo que verdaderamente necesitan. Y entonces están dispuestos a dejar a su buen pastor para conseguir a otro mejor. Y esto es lo que había pasado en el corazón de Judas. Judas había estado sentado a los pies de Jesús, aprendiendo de Jesús. Todo lo que predicó Jesús, Judas estaba ahí. Todo lo que hizo Jesús, Judas lo pudo ver. Todo lo que escuchaba, todo lo que decía Jesús, Judas estaba ahí para escucharlo. Junto con Pedro, junto con Juan, junto con Jacobo, junto con todos. Pero Judas estaba cada vez más desilusionado de Jesús. No es un buen pastor Jesús, es un salvador mediocre. ¿Dónde está la salvación que nos había prometido? Según él, lo que necesitaba en ese momento era salvación de Roma. Se había juntado a Jesús porque Jesús decía que iba a traer su reino. Judas pensó entonces que cuando llegaba Jesús a su vida, Jesús le iba a resolver los problemas, todos los problemas de su existencia. Llega Judas y se acerca a Jesús y cada enseñanza que Jesús decía le incomodaba a Judas. Cada milagro que Jesús hacía le incomodaba a Judas. Cada adoración que Jesús recibía le incomodaba a Judas porque no era como Judas lo hubiera hecho. No era el Salvador que Judas esperaba. Fíjate el contexto de todo esto. Vamos a regresar a Judas. El contexto de esta conversación, de esta traición. Fíjate el versículo 15. En el versículo 15 vemos que Jesús les está lavando los pies a sus discípulos. Fíjate, le dice, se les he puesto este ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Versículo 16, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden eso? ¿Quiénes estaban ahí? Sus discípulos, todos sus discípulos. Judas estaba ahí. No había salido Judas. ¿Entienden eso? Fíjate la promesa que le da Jesús a sus discípulos. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Fíjate cómo Jesús, quiero que te des cuenta cómo es que Jesús está persiguiendo el corazón de Judas. Que cómo Jesús le está dando oportunidad a Judas. Fíjate que le da la promesa, dichosos serán si lo ponen en práctica. Ahí estaba Judas. Judas ha estado decepcionado con Cristo. De dichoso no tenía absolutamente nada. Dichoso significa felicísimo, contento, satisfecho. Satisfechos, felicísimos, felices serán si lo ponen en práctica. Ahora fíjate entonces lo que pasa. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Judas no lo quería poner en práctica, ni lo iba a poner en práctica. El ejemplo de servicio no es para Judas. El mandamiento de servicio no es para Judas. La promesa de dicha no es para Judas.
¿Te das cuenta? Ahí dice, si no, dichosos son si lo ponen en práctica. Si te imaginas Jesús viendo a Judas, Jesús le está lavando los pies a Judas. Le está lavando los pies y con esos mismos pies Judas va a caminar para traicionar a Jesús y venderlo por 30 piezas de plata. Le está lavando los pies a sus discípulos y les dice, ven esto, dichosos son si lo ponen en práctica. Judas estaba amargado, decepcionado. Fíjate la misma palabra de dichoso, de feliz, cómo se utiliza en las enseñanzas de Jesús. Y quiero que te des cuenta del corazón de Judas. Fíjate Mateo 5, versículo 1 al versículo 12. Fíjate la palabra Macario. Si escuchas a alguien, si conoces a alguien que se llama Macario, significa felicísimo, feliz. Y entonces ahí dice Macarios. Si no te quieres llamar Macario, pero quieres ser feliz, tienes toda la libertad. Pero fíjate lo que dice la misma palabra que dice Jesús, dichosos son si lo ponen en práctica. Fíjate cómo dice Mateo 5, ¿te acuerdas de Mateo 5? El sermón del monte. Fíjate, aquí estaba Judas. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó, entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados, es dichoso, es Macario, es feliz, es felicísimo, ¿sale? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Imagínate que eso era como vinagre en los dientes de Judas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Versículo 12, gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Gozosos serán si lo ponen en práctica. Judas estaba decepcionado con Cristo. Judas no estaba satisfecho con Cristo. El cristiano o se asombra en Cristo o abandona a Cristo. Judas ha estado decepcionado con Cristo. Esa enseñanza de morir a ti mismo no le gusta a Judas. Esa enseñanza de el reino de Dios es como un granjero que encontró una perla, la vendió todo su terreno y se quedó con la perla de gran precio, no le quedaba a Judas. La idea de felicidad para Judas era diferente. ¿Cómo me voy a gozar si me insultan? ¿Cómo me voy a gozar si me persiguen? ¿Cómo me voy a gozar si tengo que compartir este dinero con estos 12, 11? Mejor lo vendo por 30 piezas de plata y María hubiera vendido ese perfume y me lo hubiera dado a mí. ¿Cuál es tu idea de felicidad? Es tener hijos y que esos hijos sean así, así, así y así. Es estar soltero y ya me casé, pero quiero ser feliz. ¿Cómo lo resuelvo? Tal vez tu idea de felicidad es estar casado, estar con alguien y estás harto de estar solo, según tú, porque no has experimentado la compañía de Cristo, la satisfacción de Cristo, el amor de Cristo. ¿Cuál es tu idea de felicidad? ¿Cuál es tu idea de satisfacción? Tal vez es ser aprobado por cierto grupo de personas. Y hasta que no seas aprobado por ese grupo de personas, no puedes encontrar la dicha, no puedes encontrar gozo. Jesús, el soberano, el Señor de señores, el Hijo del Hombre, está lavándole el estiércol de los pies de sus discípulos. Dice, dichosos son si hacen lo mismo. Imagínate la cara de Judas. Dichoso si hago esto.
¿Esto es dicha? Fíjate, otro ejemplo, un contraste diferente. Vete al capítulo 3, versículo 27. Juan capítulo 3, versículo 27. Juan el Bautista. Juan está predicando el Evangelio. Cada vez tiene más seguidores, ¿te acuerdas? Cada vez es más popular. Tiene una plataforma cada vez más grande. Tiene ahí su cuenta de Twitter cada vez más grande. Sus redes sociales ya necesitan ser administradas. Y fíjate entonces, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. ¿Te acuerdas del contexto de su respuesta? Se acercan las personas y les dicen, oye, tus discípulos se fueron con Jesús. Pues no que muy elocuente, no que muy chido, no que tu ministerio era muy bueno. Los discípulos que tenías, pues se fueron con Jesús. Ya estás solo otra vez. Herodes te quiere perseguir y estás a unos días de terminar en la cárcel. Y si no te pones vivo te van a decapitar. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Fíjate, el que tiene la novia es el novio, sabe su lugar, pero el amigo del novio que está a su lado y le escucha se llena de alegría, se llena de alegría. ¿Te das cuenta? Dichosos son si hacen lo que ven. La misma palabra, se llena de dicha, es Macario, es feliz. Se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Fíjate lo que dice, esta es la alegría que me inunda. Esta es la alegría que me inunda. Dichosos son, sí. Juan es feliz. A él le toca crecer, a mí me toca menguar. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero Judas pensaba que Jesús era un salvador mediocre. Al final de cuentas, no me has dado lo que yo quiero. No me has solucionado los problemas que yo tengo. No me has dado la comodidad que esperaba, la afluencia que buscaba, la popularidad que tanto anhelaba. Seguimos siendo pocos, seguimos siendo perseguidos. Dichosos son. Judas puso su dicha en otro lugar. Judas puso su contentamiento en otro pastor que le había prometido cualquier otra cosa. Fíjate lo que dice Juan Calvino. Juan Calvino dice, aquellos que están convencidos del amor de Dios son capaces de soportar las tentaciones más grandes. Otra vez, aquellos que están convencidos del amor de Dios son capaces de soportar las tentaciones más grandes. ¿Estás convencido del amor de Dios? ¿Sabes qué? No me sorprende si cada tentación que viene a tu vida eres incapaz de siquiera soportarla. Porque sigues persiguiendo esos falsos pastores. Sigues pensando que esa idea de gozo, de felicidad es mejor que lo que Jesús te ha prometido. Aquellos que están convencidos del amor de Dios son capaces de soportar las tentaciones más grandes. Carlos Spurgeon, fíjate lo que dice. Nunca podremos ser felices, estar en paz o espiritualmente sanos hasta que no busquemos la santidad. Bendice alma mía a Jehová. Bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Él es quien cura mis heridas, quien sana todas mis dolencias, quien rescata del hoyo mi vida. Bendice alma mía a Jehová. Benditos son, dichosos son, sí. Nunca podremos ser felices, estar en paz o espiritualmente sanos. Aquellos que están convencidos del amor de Dios son capaces de soportar las tentaciones más grandes. Jesús hace una promesa delante de Judas en ese momento. Si te imaginas, Jesús sabía que Judas había estado decepcionado, que no estaba en paz. Hace una promesa, dichosos son si me siguen.
No solo eso, sino que le lava los pies. El Señor de señores le lava los pies a Judas. Otra oportunidad de arrepentimiento. Otra oportunidad de ver la misericordia de Cristo. De ver que la salvación es decirle adiós a tu vida para encontrarla en Cristo. Dejar tu orgullo, dejar tu vanagloria. Recibir el amor de Cristo. Cristo estaba limpiando a sus discípulos. Cristo estaba limpiando a sus discípulos. Era la oportunidad de Judas. No solo eso, sino que lo descubre sin mencionarlo. Ve conmigo al versículo 21. El versículo 21 dice: dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Están en la mesa. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Ponte a pensar en esto. ¿Qué sentido tiene de Jesús decir eso a sus discípulos sin decir: es este cuate, agárrenlo? ¿Te acuerdas en Getsemaní cuando Pedro se da cuenta que iban a agarrar a su Señor? Que agarra una espada y le corta el ojo a un soldado. ¿No te hubiera parecido bastante lógico, Pedro? Es este cuate. ¿Te acuerdas que lo que había dicho desde el capítulo 6? Hay uno de ustedes que es un traicionero. Agárrenlo. ¿Cómo reaccionas ante la traición? No sé ustedes, pero si yo tuviera el poder, la soberanía de descubrir quién me va a traicionar y cómo, lo reventaría antes de que siquiera eso pase. Lo avergonzaría y dijera: esto le pasa a cualquier persona que siquiera piense en traicionarme. ¿Se acuerdan la historia del rey de Inglaterra que habíamos platicado? Agarras a las personas que lo traicionaron, los castra, los quema, los cuelga. Jesús sabía que iba a ser traicionado, le lava los pies a Judas, mira a los ojos a Judas, menciona que va a ser traicionado. Es algo que ya lo había mencionado desde el capítulo 6. En el versículo 20, fíjate lo que dice en este mismo capítulo. Versículo 20: ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Otra indirecta para Judas: aquella persona que me recibe, recibe al que me envió. Judas, si te imaginas, Judas, ¿dónde estás, Judas? El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Otra oportunidad. Algo interesante es que ninguno de ellos sabía de lo que Jesús estaba hablando. ¿Te das cuenta? ¿Sabe lo que nos dice? Que Judas lo disimuló muy bien. Ninguno de ellos pudo decir: cochino Judas, ya lo sabía. Todos estaban confundidos. Entonces fíjate lo que pasa. En ese momento están comiendo. Después Pedro, siempre Pedro, el más vivo ahí, el más listo, llega y le hace una señal a Juan. Pregúntale a quién. Juan estaba más cerca de Jesús. Y entonces, versículo 24, Simón le hizo señas a este discípulo, al discípulo amado, sabemos que es Juan. Pregúntale a quién se refiere. Juan le pregunta: Señor, ¿quién es? Imagínate que le está susurrando porque nadie escucha. Preguntó él, reclinándose. Judas ha aparentado demasiado bien, tanto que ninguno de ellos sabe quién es el que lo va a traicionar. Judas se ha sentado en cada prédica con Jesús. Judas incluso ha ido a ministrar con Jesús. Judas ha presenciado los milagros de Jesús y ha estado prédica tras prédica, milagro tras milagro, sin nada en su corazón. Fíjate que Jesús entonces en su misericordia le advierte, lo llama a arrepentimiento, le deja saber su traición sin exponerlo, lo descubre sin exponerlo a sus discípulos. No solo eso, sino que lo trata como un amigo. Fíjate lo que pasa, lo trata como un amigo. Entonces Simón le hace señas a Juan para que le pregunte, y fíjate lo que dice Jesús, versículo 26. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. A quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús.
Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo ya, le dijo Jesús. Entonces en ese tiempo, en esos días, estás en una cena como esta, y el darle tú un bocado de pan, usualmente lo remojabas en vinagre y en aceite, el darle este pedazo de pan que el maestro, que el líder lo había remojado, y entonces el dárselo al discípulo, a cualquiera que se lo daba, era una señal de honor, de aprecio. Era una señal de decirle, has estado haciendo bien, de reconocimiento, de decirle, eres amado, estás con nosotros. Pero fíjate entonces, otra señal, Carson dice, un comentarista del Nuevo Testamento dice, esta es una de las señales más indudables de que Cristo está buscando el arrepentimiento de aquella persona que lo iba a traicionar. Le da el pan diciéndole, estás con nosotros, aún estás con nosotros, estás a tiempo, dichoso eres, sí, se lo da. Imagínate que Jesús tal vez lo está viendo a los ojos una vez más. No pasa nada en el corazón de Judas. Entonces fíjate lo que pasa. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Otra palabra interesante en los evangelios. Esta palabra es utilizada cuando hay posesión demoníaca, cuando un demonio entra a habitar al cuerpo de otra persona. En este caso no es un demonio, es Satanás mismo. Satanás entró en él, habitó en él. Judas escucha a Jesús, ve a Jesús, recibe enseñanzas de Jesús, pero decide escuchar al diablo, ver al diablo, recibir al diablo. Como aquellas personas que van a la iglesia, escuchan de Jesús, conocen de Jesús, ven de Jesús, pero en la semana le dan entrada al diablo. Fíjate lo que pasa, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él, habitó en él. Este era el momento. Judas había tenido oportunidad. Judas había tenido oportunidad de arrepentirse, de buscar a Jesús, pero Judas lo había rechazado, Judas lo había empujado, le dio cabida al diablo. El diablo llega para matar y destruir, entra en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Fíjate el versículo 28. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto a Jesús. Otra vez, Judas lo disimula muy bien. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Fíjate esto, en cuanto Judas tomó el pan, sabemos que el diablo entró en él, salió de ahí, ya era de noche. Fíjate cómo nos lo describe Juan, ya era de noche. Fíjate lo que dice capítulo 1, versículo 4. La luz, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra todo ser, venía a este mundo. En este mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Judas sale, era de noche. Están con Jesús. Judas decide salir a la noche. Decide vender a Jesús al precio de un esclavo, 30 piezas de plata, 3,000 pesos. Fíjate cómo termina. El Evangelio de Mateo nos dice, entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Judas había buscado su felicidad fuera de Cristo. Cristo le estaba haciendo una promesa de felicidad. Benditos son aquellos que mueren a sí mismos. Aquel que pierde su vida la encuentra. Aquel que mantiene su vida la pierde. Dichosos son, felices son. Judas no está feliz con sus 30 piezas de plata.
Nos dice Hechos, en el primer capítulo de Hechos, que con parte del dinero compró un terreno. Ese es el mismo terreno donde se ahorcó. ¿Te das cuenta del contraste? Dichosos son, sí, mueren a sí mismos para encontrar a Cristo. Judas había estado decepcionado de Cristo, lo había dejado para, según él, encontrar su dicha. Muere ahorcado, reventado. Miguel Núñez nos dice coquetear con el Evangelio. Coquetear con el Evangelio sin abrazarlo tiene consecuencias severas, dolorosas y eternas. Coquetear con el Evangelio sin abrazarlo tiene consecuencias severas, dolorosas y eternas. ¿Qué crees que haya pensado Jesús? ¿Qué crees que haya pasado en el corazón de Jesús al ver a su amigo caminando hacia la calle a punto de traicionarlo? Ya con esto estoy terminando. Fíjate lo que Ezequiel capítulo 18 nos dice. Ezequiel 18, versículo 23. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. La respuesta es no, no me complazco en la muerte del impío. No me complazco en que se aparte de sus caminos y viva. Es una respuesta retórica. Sí, si te complaces en que el inicuo se arrepienta y viva, entonces no se complace en la muerte del impío. No se complace en la muerte del impío, declara el Señor, sino que se complace en la muerte, en que se aparte de sus caminos y viva. Versículo 24, fíjate lo que dice. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿Te das cuenta? ¿Estás conmigo? Ya te dormiste. Judas muere ahorcado, traicionando a Jesús. Y déjame terminar ya con esto. Justo en el jardín de Getsemaní, Judas le da una última oportunidad. Jesús le da una última oportunidad a Judas. Fíjate lo que pasa. Mateo 50, versículo 48. El traidor, ¿quién es el traidor? Judas, les había dado esta contraseña. Al que le dio un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acerca a Jesús y lo saluda. Mateo 26, versículo 48. Mateo 26, 48. El traidor les había dado esta contraseña. A que le dio un beso es este, arréstenlo. Enseguida Judas se acerca a Jesús y lo saludó. Rabí, fíjate cómo sabe disimular. Rabí le dijo y lo besó. Fíjate la respuesta en el versículo 30. Este es antes de que Judas se ahorcara, antes de que Judas terminara rechazando a Jesús. Es justo después de que Judas lo traiciona. ¿Te acuerdas? Pudo haber sido un Pedro. Pero fíjate lo que pasa. Versículo 50. Responde Jesús. Amigo, le replicó Jesús. Amigo, ¿eres tú, amigo, el que me va a traicionar? ¿El que me acaba de dar el beso? Amigo, ¿cómo estás? Amigo, le replicó Jesús. ¿A qué vienes? Otra oportunidad. ¿A qué vienes? ¿A arrepentirte? Sabes que hay arrepentimiento. A confesar tu pecado, sabes que ya limpié a aquellos que confesaron mi nombre. Amigo, ¿a qué vienes? Abre los brazos, recibe el beso de Judas. Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Jesús está en la mesa con Judas. Date cuenta de quién está en la mesa con Judas. Mateo es un recolector de impuestos, un avaro, arrepentido. Juan y Jacobo interesados, que quieren sentarse en el trono de Jesús, ¿te acuerdas? Pedro es un cobarde. Tomás tiene poca fe. Y están ahí en la mesa con Jesús.
está Judas a la mesa con Jesús. Entonces, el que no se asombra por el amor de Cristo, por su misericordia, lo termina traicionando. Cristo me salva, seguro estoy, porque por su gracia al cielo voy. Sangre preciosa Él derramó y fue con ella que me salvó. Cristo me guarda de todo mal, trae a mi alma dicha y paz. Él es mi dueño, me rescató, a Él me entrego, un servidor. En la cena del Señor recordamos lo que Cristo hizo por los pecadores, lo que Cristo hizo por avaros, por cobardes, por hombres y mujeres de poca fe, por personas que lo traicionan. Y nos invita al arrepentimiento. Nos invita a sentarnos a la mesa con Él, con todos nuestros pecados, confesándolos para que Él nos limpie. Y nos llama amigo, amigo. Nos lava los pies, nos expone sin avergonzarnos, sin rechazarnos. Nos hace promesas de gozo. Y nuestra respuesta entonces es arrepentirnos, regresar a Él, creer en sus promesas o salir a la oscuridad, rechazarlo y darnos cuenta que esa promesa de felicidad jamás se pudo comparar con las promesas de gozo que Cristo nos hizo. Entonces en la cena del Señor recordamos que Cristo murió por su pueblo, que Cristo compró a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Sus ovejas van cojeando a su pastor, van arrepentidas a su pastor y van confesando que no somos absolutamente nada más lo que Cristo ha proveído en la cruz por nosotros. Entonces, si has caminado con nosotros en la cena del Señor, si sabes lo que significa, si tienes un corazón arrepentido, este es el momento para poder celebrar la cena. Si no sabes lo que es la cena del Señor, si no hemos caminado contigo en este proceso de membresía, no te preocupes. Es algo que nos queremos asegurar que entiendas, que queremos explicarte. Pero si eres miembro, si sabes qué significa, te invitamos a participar con nosotros. Señor, te ruego, Padre, por esta iglesia. Señor, que nuestras almas digan, alaba, alma mía, al Señor, alaba, alma mía, su santo nombre. Él es quien sana todas mis heridas. Él es quien me colma de bendiciones. Él es quien, Señor, sana todas mis dolencias. Que podamos decir a nuestra alma desanimada, a nuestra alma tentada, alaba al Señor, sabiendo lo que ha hecho por nosotros. Padre, que nuestro corazón sea asombrado por tu gracia, por tu misericordia. Mi Dios, que podamos ser una vez más movidos al arrepentimiento, a confesar que tus promesas no se comparan con lo que el mundo nos puede ofrecer, que tu amor, que tu gracia, Señor, no se comparan absolutamente a nada. Te ruego por esta iglesia, sé con nosotros, y Padre, que en esta semana, Dios, por favor, que no traicionemos a Cristo, y Padre, que tengamos corazones prontos al arrepentimiento. No queremos ser Judas, mi Dios. Te ruego que no haya un Judas en esta iglesia. Padre, en Cristo Jesús. Amén.